Para mí, ser Pilo Paga es la oportunidad de que jóvenes con escasos recursos puedan acceder a una educación de alta calidad y cumplir sus sueños. Ser Pilo Paga es el comienzo de una gran transformación para el país. Es la puerta de la primera generación en paz y educada de este país. Ese hecho de tener algo de más, algo que antes pensó que no podía llegar a tener, genera como más que una responsabilidad, es unas ganas de poder retribuir todo lo que le dan a uno. La esencia de la vida de cualquier ser humano son los sueños. Los jóvenes por lo general tenemos muchos sueños de cambio. Entonces cuando usted le da la capacidad de cumplir esos sueños a los jóvenes, está dando la capacidad de cumplir son los sueños de cambio, de hacer las cosas de una manera distinta, de mejorar como sociedad, de mejorar personalmente. Lo que uno quiere para su país es el bien, es mejorarlo. Tenemos mucho para hacer un increíble país. Para mí los pilos somos personas que queremos trabajar sí o sí en la sociedad, que queremos retribuir, que creemos que con un cambio social se puede lograr cualquier cosa que queramos en este país. La educación de alta calidad es importante para muchos jóvenes porque así pueden sentir que están aportando algo para su país, para su familia. Es la verdadera forma de disminuir desigualdad y brechas sociales. Si tenemos jóvenes educados, jóvenes que saben lo que hacen, se va a gestionar un mejor país. Yo pienso que la educación construye porque llena a las personas tanto profesional como personal, te llena de valores, de responsabilidades, te inspira y te muestra cuáles son todas las circunstancias, las coyunturas que está viviendo el país y te lleva a pensar, bueno, ¿yo qué puedo hacer para cambiar esto en serio? Acá no solamente estamos formando 30.000 jóvenes profesionales, sino que estamos formando 30.000 jóvenes que van a aportar a la producción y al desarrollo de un país. El chip ahora es otro, ahora es, oiga, ni siquiera es ser Pilo Paga, es la educación sí paga. Gracias a ustedes, hoy valoro cada una de mis oportunidades. Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo va? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Siéntese. Bueno, vamos a tener aquí como un buen conversatorio, ¿no? Eso esperamos, señor presidente. Bueno, yo creo que nos están viendo por varios medios de comunicación. Lo primero es presentarnos. Yo soy Juan Manuel Santos, presidente de la República. Mucho gusto, señor presidente. Mi nombre es Diego Chamorro. Soy de un pueblito al sur de Nariño que se llama Pupiales. Tengo 19 años. Gracias al programa Ser Pilo Paga estoy estudiando medicina. Voy en sexto semestre en la Universidad de los Andes. Y pertenezco a la... Andes. Sí, señor, de la Universidad de los Andes. Y pertenezco a la versión 1 del programa Ser Pilo Paga. Muy bien. Okay. Tú. Mi nombre es Laura Natalia Bobadilla, tengo 19 años, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad de La Sabana. Hago parte también de la primera versión de Ser Pilo Paga y soy de aquí de Bogotá. Muy bien. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Santiago Solís Rojas, estudio jurisprudencia en la Universidad del Rosario. Tengo 18 años y voy a entrar a cuarto semestre. ¿En qué semestre? ¿Cuarto? Sí, señor. ¿Y tú? Buenas tardes, yo soy Paulina Morales, estudio fonoaudiología en la Universidad Nacional. Soy de la primera versión de Ser Pilo Paga y vengo de Duitama, Boyacá. Boyacense. Sí, señor, Como mi boyacense. papá. Sí, señor. Muy bien. A ver, cuéntenme un poquito cómo ha sido la experiencia, cómo les ha parecido el programa y la parte, por ejemplo, de asimilación a las universidades con los demás compañeros. ¿Cómo están hoy? ¿Están contentos? ¿Han tenido dificultades? ¿El programa los ha llenado 100%? ¿O qué me aconsejan de cambiar si hay algo que se pueda mejorar? Por ejemplo, el caso tuyo, vienes de Nariño. No, yo soy de acá de Bogotá. De Bogotá. Sí, señor. Estudiando Derecho. Sí, señor. En la Universidad de Rosario. Sí, señor. Mi papá nació en Boyacá y se graduó en Derecho, mi papá en la Universidad de Rosario. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues en la universidad nos brindan grandes experiencias porque podemos estar con gente que ha estado en los más grandes colegios del país y podemos competir al nivel de ellos. Tenemos profesores excelentes que nos dan todos sus conocimientos, nos ponen a disposición, tenemos las mejores bibliotecas, los mejores espacios y el recibimiento en el Rosario ha sido muy bueno, nos han atendido de la mejor manera posible.
Entonces estar en el Rosario es como estar en la casa, porque entonces la gente está muy pendiente de uno y es como muy familiar el ambiente. ¿No se han sentido como aislados o discriminados de ninguna forma? No, señor, es que yo también creo que para llegar al programa hay también que tener fortaleza para asumir el reto, porque esto es un programa que es una oportunidad y es un reto a la vez. Y llegar al programa sí es algo genial. A mí el rector de la Universidad de los Andes me dijo que la más grande transformación que ha tenido la universidad en su historia lo están haciendo ustedes, que el 40% de las matrículas el semestre pasado fue de personas que entraron a programas como el suyo, o como el Serpi lo paga, y que eso ha generado una competencia que ha mejorado muchísimo la calidad de la educación, que las relaciones entre los propios estudiantes se han mejorado porque ha habido más camaradería, que los propios profesores están también sufriendo una especie de metamorfosis positiva, que están viendo la calidad de los estudiantes cada vez mejor. ¿Eso lo notan ustedes también? Sí, señor presidente. El programa Serpilo Paga trajo un impacto, tanto para la Universidad de los Andes como para nosotros como beneficiarios del mismo. Para mí prácticamente, yo he resumido muchas veces cuando me preguntan qué significa Serpilo Paga para mí, y para mí es una oportunidad de vida. Una oportunidad que a uno le ha permitido cambiar esa realidad en la que uno estaba. Yo vengo de un pequeño pueblo y el cambio es muy drástico, venir a Bogotá, a una universidad de esa talla. El reto es grande, acostumbrarse a la ciudad es un reto también importante. Sin embargo, este programa me ha permitido acceder a una educación que de pronto, al igual que muchos otros jóvenes colombianos, mirábamos un poco lejana. Y de verdad se siente como el cambio que genera en uno eso. En cuanto a la universidad, es correcto lo que usted dice, señor presidente. El ambiente que se siente ahora en los Andes es totalmente diferente. La interacción entre estudiantes becados, no becados, se ha fortalecido, hemos fortalecido relaciones humanas. El apoyo por parte de los otros estudiantes que no tienen programas de financiación hacia nosotros ha sido incondicional. La misma universidad se ha preocupado por hacer que nuestra estadía en la universidad sea bastante agradable, con programas como el FOPRE, subsidios de sostenimiento, subsidios de apoyo para alimentación, de transporte. Por ejemplo, a los estudiantes de medicina nos regalan las batas, los uniformes, el fonendo, apoyos que de pequeño hacen un cambio realmente significativo para nosotros, porque mejoran no solo cómo nosotros estamos teniendo esa experiencia universitaria, sino que ayudan muchas veces en las dificultades económicas que un estudiante foráneo o de aquí de Bogotá, que no tiene los recursos muchas veces, puede pasar por ellas. ¿Y para qué? Pero la universidad se ha preocupado mucho por nosotros. ¿Qué consejo me da para mejorar el programa? ¿Hay algo consejo, lo es una pregunta. ¿Hay algo o le parece que el programa está funcionando bien? Me gusta cómo funciona el programa. Me gustaría que tuviera mucha más cobertura, que tenga... Es un reto, yo lo sé, exacto, pero al igual que la educación, yo creo que es una herramienta que cambia una sociedad, que transforma en realidad una sociedad. Y creo que una cobertura de un programa de esta talla realmente hará una diferencia. Ya estamos viendo la diferencia. Yo estoy viendo la diferencia en mi calidad de vida, en la de mis amigos, de los otros Serpilo Paga. ¿Usted es de un pueblito de Nariño? Sí, de Pupiales, sí, señor. ¿Cuánta gente vive en Pupiales? Aproximadamente 6.000, 7.000 personas, más o menos. Es muy pequeño. ¿Sus papás están allá? Sí, sí, señor. ¿Y qué piensan del programa que usted esté en la Universidad de los Andes estudiando medicina? La verdad, primero es un orgullo, porque es una superación para ellos. Mis papás, pues, de pronto no podían financiarme, no podían apoyarme, y este programa en serio cambió mi vida. Bueno, está cambiando mi vida. Pero aquí vinimos a hacer un conversatorio de doble vía, que ustedes tienen, ustedes van a jugar hoy de periodistas, a hacerme preguntas a mí también para que tengamos esa conversación. Entonces, aquí no hay preguntas indiscretas, las indiscretas son las respuestas. Señor presidente, me gustaría preguntarle qué es lo más difícil de ser presidente aquí en Colombia. Lo más difícil. Cuando yo era ministro o funcionario, uno siempre decía, tenía un problema difícil, que lo resuelve el presidente o que lo resuelva mi superior. Cuando uno es presidente no puede decir que lo resuelva mi superior, porque uno es el que tiene que tomar las decisiones. Y toda decisión tiene un costo. Todas las decisiones que toma el presidente de la República beneficia a unos, pero algunos quedan descontentos, algunos los afecta. Entonces, esa permanente
toma de decisiones es un ejercicio bien difícil de asimilar, pero hay que hacerlo. Muchas veces uno no tiene a quién acudir, uno no es dueño de la verdad, como cualquier ser humano tiene sus dudas. Yo acudo muchas veces a personas expertas en los temas. ¿Usted qué opina? Tengo esta decisión difícil, pero tomar decisiones que hay que tomarlas y no hay que demorarse mucho en tomarlas, siempre conlleva una dificultad. Yo creo que eso es lo más difícil de ser presidente, sobre todo un país como Colombia que tiene tantas dificultades y tantas necesidades. Una gran frustración de cualquier presidente aquí en Colombia y de cualquier gobernante en un departamento como el suyo, Nariño, es que las necesidades de la gente siempre son muy superiores a las capacidades de los gobiernos, del Estado, de satisfacer esas necesidades. Y eso es una permanente frustración, porque a uno le gustaría poder hacer más, pero tiene limitaciones presupuestales o físicas, donde uno no puede hacer más así quisiera. Presidente, a mí me gustaría, pues, primero que todo decirle que nosotros somos unos afortunados de pertenecer a este programa. Como le comentaba anteriormente, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil y me gustaría preguntarle de qué forma ha contribuido a la educación para la primera infancia. Esa es buena pregunta y lástima que mi señora no esté aquí, que es la más abanderada de... Nosotros creamos un programa que se llama De Cero a Siempre, porque la primera infancia es la inversión social más rentable de cualquier sociedad. Y si uno quiere un país más equitativo, que ese es uno de mis sueños, de que esas diferencias entre las personas y las regiones no sean tan marcadas, tiene que comenzar por la educación y dentro de la educación por la primera infancia. ¿Por qué? Porque un niño o una niña que ha sido maltratada, mal alimentada, que no ha tenido el cuidado apropiado, cuando llegue al colegio va a llegar en unas condiciones inferiores al que sí tuvo la posibilidad de ser bien tratado, bien alimentado. Y ahí se perpetúan las diferencias. Por eso la primera infancia es tan importante. El programa De Cero a Siempre, aquí trajimos un premio Nobel de Economía a inaugurar ese programa y dijo, eso es lo más importante. Como en Serpi lo paga, tenemos hoy ya una cobertura integral, es decir, le damos el tratamiento sobre todo a las familias más necesitadas, que cubre un número superior a 1.200.000, pero todavía nos falta mucho. Sí. Son muchos más niños que necesitan ese tipo de cuidado y ahí tenemos un gran desafío. También tomamos una decisión al comienzo del gobierno de hacer gratuita la educación pública para todos los niños y niñas de Colombia. Y hoy no hay excusa de ninguna mamá, ningún papá que pueda decir, es que no tengo la plata para mandar a mi hijo al colegio porque la educación es gratuita. Inclusive, a muchas mamás, muchos papás en Colombia no tienen ni siquiera para los libros. Y nos dijeron, me decían, presidente, le agradezco mucho lo que usted hizo de hacer gratis el colegio para mi hija, pero no tengo para comprar los textos escolares. Y por eso iniciamos un programa para regalar los textos. Llevamos cerca de 51 millones de textos que hemos regalado entre bibliotecas y textos escolares en los colegios. Los colegios creo que son alrededor de 37 millones. Y ahí vamos en ese proceso. La educación se convirtió en el rubro más importante del presupuesto. Antes era las Fuerzas Armadas, la seguridad, ahora es la educación, pero también nos falta mucho en materia de calidad en la universidad. Ese es otro tema muy importante. Hemos querido que los bachilleres cada vez tengan mejor acceso a educación superior. Cuando recibimos el gobierno, el 37% de los bachilleres iban a educación superior, hoy ya vamos en 51%. Y ojalá que cuando termine el gobierno dentro de un año estemos por ahí alrededor de 57. Esto yo creo que es la mejor inversión que puede hacer cualquier sociedad para el futuro. Eso no se ve hoy. El programa Serpi lo pago, yo no puedo decir, venga, lo inauguro, ¿no? Pero
usted le va a entregar al país, por su educación, un servicio invaluable, un gran médico en una universidad como los Andes. Eso como contribución para el desarrollo del país va a ser extraordinario. Esos frutos se ven después. Señor presidente, yo quería preguntarle, desde que me vinculé al programa Serpilo Paga, siempre he tenido como la inquietud de cómo surgió ese programa, cómo se le ocurrió esta estrategia para incrementar el acceso de los jóvenes a la educación superior. Yo tengo que darle crédito a la ministra de Educación, Gina Parodi, que un día llegó, ella llegaba todos los días con ideas. Entonces, Gina, ¿qué día tiene hoy? Entonces, no tengo una que le va a gustar. Y hizo como una escogencia de diferentes programas que tienen diferentes países. Uno de ellos era Australia. Y dijo, mire, yo creo que si usted convence al ministro de Hacienda de darnos una plata adicional, podemos hacer algo que a usted le ha interesado siempre, y es cómo podemos hacer que los más talentosos, los mejor preparados, que por recursos no dejen de ir a las mejores universidades. Y me presentó el programa y apenas lo vi me encantó. Adelante, y lo pusimos en marcha y ha sido un programa muy exitoso. Hoy hay una controversia entre la universidad pública y la universidad privada. La universidad pública se queja que los estudiantes prefieren las universidades privadas y no las públicas, entonces que los recursos se están yendo más a financiar matrículas en universidades privadas a expensas de la universidad pública. En parte tienen razón, pero no es a expensas, porque esto es una plata adicional. A la universidad pública se le ha ayudado muchísimo, cerca de 19 billones de pesos que hemos entregado a la universidad pública, siempre hay más necesidades. Y lo que estamos viendo es si de pronto podemos poner unos límites entre públicas y privadas, porque realmente la plata podría rendir más en las públicas, siendo buenas universidades, pues por el costo de la matrícula. Señor presidente, muchas personas que no alcanzan a entrar al programa aspiran a créditos de ICETEX, pero hay en la creencia popular que ICETEX presta unos altos costos. ¿Usted qué piensa al respecto? Que tienen razón, y por eso hemos tratado de que para las personas que están en el Sisbén, por ejemplo, el costo del crédito sea solamente la inflación. No les cobramos intereses, mejor dicho, que es el valor del dinero se mantenga simplemente por la inflación. En otros les damos inflación más 9, que aumenta muchísimo el costo, aunque la inflación más 9 es hoy en día un interés razonable. Pero sí, es cierto, y por eso a los que más lo necesitan estamos tratando de financiarlos con el menor costo posible, y a muchos le estamos condonando las deudas si se gradúan con unas calificaciones, estímulos para que se mantengan, porque es muy importante la pertinencia. Ustedes sabían que en el programa de ustedes es la más baja deserción que hay en todo el espectro universitario, es el programa. El programa de Serpilo Pago, la gente no se, por pilos están estudiando y no se van de la universidad, ahí se mantienen. Eso es muy importante en el sistema educativo en general, que no haya deserción. Y por eso muchas veces hay deserción porque la gente no tiene cómo pagar, se asusta, y lo que estamos es tratando de facilitar ese crédito porque sabemos del beneficio a largo plazo. Señor presidente, otra pregunta. Sí. ¿Usted no creía que el programa debería tener un semestre de adaptación para los estudiantes para que lleguen un poco más fortalecidos a lo que es la universidad como tal? Se ha sugerido mucho para que el shock no sea tan grande y que haya una especie de semestre de transición para que se vayan adaptando. Sí, digamos, sería lo ideal, pero nuevamente por limitación de recursos, entonces tendríamos que reducir el número. Entonces, ahí están las decisiones de ser presidente. ¿Cuál decisión es menos costosa? ¿Cuál decisión es más
trae más beneficios. Yo pensaría, si tuviéramos más plata, pues primero podríamos integrar más estudiantes. Y si le dedicamos alguna plata a esa transición, entonces tenemos que reducir todavía más el número de beneficiarios. Entonces el costo de las personas que la adaptación les queda difícil el primer semestre no es tan alto como el costo de dejar muchos muchachos, muchachas por fuera del programa. Entonces ese es el permanente balance que uno tiene que tener en esas decisiones. Ok, presidente, una pregunta. Digamos que por los medios de comunicación se ha escuchado bastante que su gobierno ha regalado varias casas, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría saber qué requisitos debe tener esa persona para poder cumplir, para poder tener una casa gratis. Pues mire, a mí me han criticado mucho porque es un programa que dicen, usted está regalando casas, las casas no se deben regalar, la gente tiene que hacer algún esfuerzo para merecerse esa casa. Pero hay tantas familias en Colombia que no tienen la más mínima posibilidad de pagar un crédito y que tienen derecho a una casa propia, entonces por eso pusimos en marcha el programa de las casas gratis. ¿A quiénes se las estamos dando? A los más vulnerables, a los desplazados, a los que han sufrido el conflicto armado, a los que han sufrido los desastres naturales, a todos esos que realmente no tienen la posibilidad de pagar una cuota de una casa, así sea pequeña, así sea baja. Para los que sí tienen capacidad de pagar una cuota pequeña, pero no tienen lo suficiente para comprarse una casa, también tenemos programas, lo que se llama Mi Casa Ya, en donde, por ejemplo, hoy hay que pagar 180.000 pesos mensuales y esa familia generalmente estaba pagando 350.000, 400.000 pesos de arriendo. Se le baja a menos de la mitad y se queda con la casa después de X número de años. Entonces, eso es lo que nos ha permitido hacer una política de vivienda donde hemos logrado reducir el déficit habitacional. ¿Qué es el déficit habitacional? Es el número de familias que quisieran tener casa que no la tienen. Eso lo hemos reducido casi a la mitad. Todavía nos falta mucho, pero es un buen avance y tiene una ventaja lo de la vivienda. La construcción de vivienda utiliza muchísimo material de muchas industrias, entonces es muy bueno para la economía y para la generación de empleo. Por eso la política de vivienda es una política, para mí, una de las preferidas y de las que más beneficio trae. Señor presidente, en la corta experiencia que he tenido como estudiante de medicina y teniendo en cuenta la experiencia de algunos profesores, uno se da cuenta que el sistema de salud colombiano tiene sus problemáticas y tiene sus retos. ¿Cómo se ha mejorado en su gobierno el sistema de salud y la prestación de ese servicio a los colombianos? Pues usted va a ser una persona clave en el sistema de salud, porque usted se va a graduar de médico. Mire, así como en la educación nos propusimos que ningún papá y ninguna mamá tuviera la excusa de decir, por falta de plata no estoy mandando a mi hijo al colegio. De la misma manera nos propusimos, y lo hemos logrado, que ningún hijo o hija pueda decir, mi papá o mi mamá se me murió porque no puede pagar las medicinas o no pudo ser atendido por el sistema de salud, o que un papá o una mamá vea que un hijo o una hija se murió porque no tiene los recursos. Por eso convertimos la salud en un derecho fundamental. El primer país que lo hace. O sea, es un derecho fundamental de cualquier ciudadano tener acceso al servicio de salud. Hace 10 años, cerca del 25% de los colombianos, uno de cada 4, no tenía derecho a enfermarse porque no estaba cubierto por el sistema y no tenía plata, se moría. Hoy hay cobertura universal. Tenemos entonces ahora el problema, el gran reto es de mejorar cómo funciona el sistema, porque yo soy el primero en reconocer que el sistema es muy ineficiente, entonces la gente hace
unas colas interminables y no nos atienden bien y para que les den unas citas, eso es una odisea. Pero eso poco a poco se está mejorando y por lo menos ya la persona puede ir y puede exigir que lo atiendan, antes no. Entonces vamos avanzando, tenemos cobertura universal, tenemos algo muy importante, el sistema de salud colombiano, eso no sucede en otros países, ha incluido muchísimos tratamientos dentro del sistema. Otros países no tienen tantos tratamientos y por eso el porcentaje de lo que las familias gastan en salud es mucho más alto que en Colombia. Colombia es apenas el 15%, en otros países el 50, 60%. O sea, nosotros tenemos un buen sistema de salud y tenemos que hacer un gran esfuerzo en que sea más eficiente y que atiendan a la gente con mejor y con más oportunidad. Presidente, y ya que se firmó el acuerdo, ¿podría decirse que finalmente va a haber paz en Colombia? Pues paz con las FARC. Eso no quiere decir que estamos en un paraíso terrenal. Todavía tenemos problemas con el ELN, con las bandas criminales, pero esa guerra con las FARC era lo más grave que teníamos, porque era la guerrilla más poderosa, más antigua, más numerosa que ha tenido América Latina en su historia. Y haber terminado ese conflicto, en este momento que estamos hablando los 5, se están sacando las armas de las zonas veredales, hasta la última arma de las FARC desaparecen como grupo armado. Y eso, la gente que ha vivido, ustedes son todavía jóvenes, pero yo que he vivido toda mi vida viendo esta guerra y viendo lo que esta guerra ha producido. Ustedes en Nariño, por ejemplo, han sufrido el conflicto armado como pocos departamentos y por eso van a ser muy beneficiados. Pero nos queda también unos retos de materia de seguridad, pero ahora vamos a tener más posibilidades de ser efectivos en darle más seguridad a los colombianos, porque todos esos esfuerzos que estábamos dedicando a esa guerra con las FARC, pues los soldados, los policías los podemos dedicar a las otras manifestaciones de inseguridad y en la medida que pasa el tiempo vamos a poder dedicarle más recursos a la salud, a la educación, que antes no podíamos. Bueno, señor presidente, yo tengo una pregunta. Digamos que suena muy bonito esto de la paz y muchas personas lo hemos adoptado, pero ¿de qué forma usted nos aconsejaría a nosotros? ¿Qué podemos hacer para contribuir a la construcción de la paz? Buenísima pregunta. Cada uno puede contribuir en una forma muy particular. Yo asemejo la construcción de la paz a la construcción de una catedral. Unas grandes catedrales que necesitan unos cimientos fuertes y que poco a poco, ladrillo por ladrillo, se van construyendo. Esta paz va a durar mucho tiempo en construirse realmente, pero lo importante en este momento es que los cimientos sean sólidos. Y ahí, ustedes, por ejemplo, en sus hogares, en sus universidades, pueden contribuir a esa cultura de respetar las diferencias, de saber que hay gente que piensa diferente a uno y que es normal que haya esas diferencias, a reconciliarnos. El Papa viene a un mensaje muy lindo. El Papa viene, él lo llamó a que Colombia dé el primer paso hacia la reconciliación. Y ustedes con su ejemplo, porque esta paz es para ustedes, para los jóvenes, y el día de mañana para sus hijos. El ejemplo de reconciliarnos es algo que tenemos que volver como una especie de bola de nieve. En la medida en que nos abracemos, en lugar de pegarnos puños, eso nos va a convertir en una nación con mucho mejor futuro. Porque cuando la gente está reconciliada, cuando no hay divisiones como las que tenemos hoy, inclusive divisiones políticas, en donde la gente se insulta todo el día, y una sociedad encuentra objetivos comunes, ambiciosos, como el de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025, entonces la gente se une para lograr esos objetivos y así es como progresan las naciones.
Nosotros teníamos hace 200 años, vamos a completar pues, nuestro bicentenario pronto, teníamos un nivel de vida no muy diferente al de Estados Unidos. Estados Unidos se disparó y nosotros hoy en día tenemos un nivel de vida muy inferior. ¿Por qué? Por las divisiones, por las guerras entre nosotros, porque esas permanentes controversias nos han servido de freno, como cuando uno quiere manejar un bus o un carro con el freno en mano opuesto, pues sí avanza, pero avanza mucho más lento. Por eso el ejemplo en las universidades, en caso de ustedes, en sus hogares, es muy importante. Señor presidente, uno de los retos que usted se ha puesto es convertir a Colombia en uno de los países líderes en educación. Pero como sabemos, Colombia también tiene otros retos en cuanto a infraestructura vial, en cuanto a energética, ese tipo de cosas. Quisiera saber cómo ha avanzado su gobierno en ese tipo de temas. Buena pregunta. Mire, la infraestructura. Nosotros, infortunadamente, yo fui ministro de Hacienda. Cuando hay dificultades fiscales, cuando el gobierno se queda sin plata, comienza a recortar los presupuestos. ¿Y cuál es el presupuesto que primero recortan? La infraestructura. Entonces acumulamos un retraso en la infraestructura sin darnos cuenta que una buena infraestructura es una condición necesarísima para tener una economía que genere más empleo, que sea más competitiva. Y por otro lado, desde cuando yo tenía su edad, yo decía, pero ¿por qué en Colombia tenemos esas carreteritas y por qué otros países tienen unas autopistas maravillosas? Es que nosotros somos inferiores, es que nuestros ingenieros no son tan buenos. ¿Por qué es que nosotros no podemos tener esas grandes carreteras, esos túneles, esos puentes? Y cuando llegué al gobierno le dije a mi ministro, vamos a pensar en grande, vamos a hacer túneles, carreteras como Suiza o Alemania, porque podemos y debemos. Y entonces iniciamos un proceso. Ustedes cuando ven el aeropuerto El Dorado, hoy en día el aeropuerto El Dorado es el aeropuerto número 1 de América Latina en carga, el número 3 en número de pasajeros después de Sao Paulo y México. Y es uno de los más eficientes en materia de número de vuelos que entran y salen. Pero así hemos intervenido 58 aeropuertos. Ustedes van por el país en carretera y ven a Colombia en obra. En todas partes hay construcción y estamos en eso avanzando mucho. Un sueño que teníamos los colombianos de conectar el sur del país, Ecuador, con Venezuela, con unas grandes carreteras, eso ya es una realidad. Ya se están construyendo esas grandes autopistas y como en todo nos falta mucho todavía, pero lo que hemos avanzado en estos 7 años ha sido muy importante. Y ese es un esfuerzo que va a generar unos grandes dividendos hacia el futuro. Porque, por ejemplo, si ustedes producen algo en Bogotá y lo quieren exportar, era más costoso llevar un contenedor de Bogotá a Barranquilla o a Buenaventura que de Buenaventura a la China. Pues eso está cambiando, porque ahora con buenas carreteras y con buen transporte, pues bajan los fletes, se vuelve más competitivo, compran más productos en Bogotá o más productos de exportación, genera más empleo y así es como podemos desarrollarnos más. Presidente, una pregunta, ¿cómo se va o cómo se podría mejorar el financiamiento de la universidad pública? Pues mire, la universidad pública se le ha venido ayudando muchísimo y yo soy el primero en decir, ojalá pudiéramos más. Pasamos leyes, establecimos inclusive estampillas para generarle recursos a la universidad pública y todo esfuerzo que se haga para darle más recursos a la universidad pública para que tenga más oferta de cupos de los estudiantes que quieren trabajar, es una gran inversión. Es pura cuestión de tener recursos, tener más recursos y poderlos invertir más en las universidades públicas. Nosotros tenemos unas buenas universidades públicas, a mí me satisface muchísimo que
en esos rankings de las universidades a nivel mundial. Nuestra Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, todas salen bien rankeadas. Eso dice mucho de la calidad de nuestra educación, pero también soy consciente que nos falta mucho por recorrer. La que sale de las privadas siempre mejor rankeada es la suya, la Universidad de los Andes. Nos queda mucho camino por recorrer, pero la suya también es buenísima, la Universidad de Rosario. Pero eso se va haciendo poco a poco, pero creo que vamos por buen camino. Señor presidente, con la reciente dejación de armas de las FARC, ¿usted cómo ve el panorama político para dicha organización después de haber dejado las armas? Pues mire, yo inclusive les he dicho, ustedes con ese discurso anticuado, marxista, leninista, no creo que tengan mucho futuro. Pero lo importante es que hayan dejado las armas y que sigan sus ideales por la vía democrática, sin violencia, y que vayan a las universidades y debatan, y cada cual tiene el derecho de expresar sus opiniones y de tener su versión. Yo les digo, mire, pues ustedes están como alineados con la revolución bolivariana de Chávez. Mire, no es un buen ejemplo los resultados que están teniendo, pero lo lindo de todo esto es que esas discusiones se den en democracia, en libertad, sin violencia. Presidente, una pregunta saliéndonos un poco del tema. Sabemos que a usted le gusta leer harto. ¿Qué libro está leyendo ahorita? En este momento estoy leyendo un libro fascinante que es la vida del barón Alexander von Humboldt, que hizo la expedición botánica. Y en el libro va en Colombia. Estoy que llega la noche para seguir leyendo porque llegó al Orinoco. Es un relato maravilloso. Él fue el primero que advirtió sobre el cambio climático, hace 200 años, 1800. Digo, el ser humano está destruyendo el medio ambiente y aquí se va a aumentar la temperatura del mundo. Lo dijo hace 200 años. Y los relatos de cómo descubría especies, los relatos de cómo se encontraba con anacondas inmensas, cocodrilos por todos lados. Decía una frase que decía maravillosa: aquí el ser humano es insignificante, aquí es la exuberancia, la naturaleza, y él estaba obsesionado con entender cómo funcionaba la naturaleza. Es el libro que estoy leyendo. ¿Nos lo recomienda? Se la recomiendo muchísimo. Mire, ya creo que nos tenemos que despedir porque nos están haciendo señas. Ya para finalizar, ¿nos podría regalar una foto? Una Pero selfie. claro, por supuesto, por supuesto. A ver, vengan todos. Vamos a salir, falta uno. Uy. No, pero mire,